Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto son las artes del metal en Al-Ándalus. Coincide en estos días en Madrid hasta marzo del 2020 una espléndida y extraña, diría yo, exposición sobre una parte olvidada o un poco llevada al gran público, como son elementos que pertenecieron al arte andalusí y que se conservan esencialmente en pocos museos, pero que pueden hacer la delicia de los que los pueden contemplar y de los que pueden visitar esta exposición. Cuando era pequeño, una de las cosas que más me llamaron la atención o que tengo ahí en mi imaginario retenidas eran la primera vez que vi ciervos. Tenéis que tener en cuenta que los que vivíamos en pequeños pueblos no teníamos un zoo cerca para ir, ni teníamos de entrada posibilidades. Entonces veíamos los animales salvajes que había en las montañas nuestras, pues zorros, jabalís, ¿qué más había? Alguna cabra salvaje, pero ciervos con esas grandes cornamentas no veíamos nunca. Y recuerdo, como si fuera ayer, aunque han pasado más de 50 y bastantes años, cómo vi los ciervos en un parque en La Taconera, en Pamplona, en Iruña, y me dejaron sorprendidísimos esos movimientos, cómo mugían, porque tienen una especie, creo que se llama mugir, lo que hacen los ciervos, y cómo se movían con esa cornamenta y rascaban el suelo, y cómo se lamían. Entonces eso me dejó absolutamente perplejo. Y me dejó también perplejo el enclave donde estaba, que eran los restos monumentales de lo que fue un fortín inmenso que había en esta ciudad, en la capital del Reino de Navarra, que eran unas construcciones del siglo XVI que se habían hecho de una manera increíble, por si en algún momento determinado, con las guerras, sobre todo de frontera hacia Francia, sitiaban y atacaban a la ciudad. Estamos hablando de unos muros que pueden tener prácticamente unos 8 o 10 metros mínimo de ancho, con unas grandes arriba troneras en lo que es el recorrido perimetral, y impresionan, hechas en piedra maciza, labrada, con unas puertas históricas cargadas de escudos. Me llamó muchísimo la atención. Sin embargo, lo que me llamaba también la atención era que de repente ese parque empezara por un lado, se cortara, hubiera un rascacielos, hubiera una avenida, hubiera una acera, hubiera un parque, y luego continuara la muralla, que se veía que la habían cortado. Y yo entonces, tampoco entendía de arte ni de arquitectura, y no le da importancia. Pues esto tendrá que ser así. Ya cuando fui creciendo y conocí a algunos arquitectos que ganaron muchos premios, pero por circunstancias de mi vida yo coincidí con ellos sin saber de arquitectura, y desde aquí a algunos sé que me oye, le rindo un fuerte homenaje, porque me lo he pasado muy bien con él en esta vida y he charlado mucho de cuestiones de arte, y he visto obras suyas y de otros compañeros que han hecho muchos de los... no voy a decir nombres porque no me gusta, y además no hablo con ellos para pedirles permiso, que son muchos de los elementos arquitectónicos del siglo XXI en la ciudad, en Pamplona, son realizados por ellos. Y hablaba yo un día en una comida a la que asistí, y dijo, oye, ¿y esto? Ahora la importancia, dice, de conservar todo el perímetro, qué bonito hubiera sido haber mantenido. Dice, pues tú sabes que esto supuso una pelea en los púlpitos entre los curas. Y yo digo, no tenía ni idea.
Y dice, no, esto es poco sabido, no se han hecho demasiadas investigaciones, solo se ha investigado quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra. Y entonces los que estaban en contra de que se hubieran tirado las murallas eran los jesuitas. Los jesuitas que eran muy potentes allí, tenían mucho peso, pero muchísimo peso. Y entonces estos, como no eran de la ciudad, sino que eran muchos de las provincias vecinas, de Guipúzcoa, de Vizcaya, de la parte vasco-francesa, había alguno de Álava y de Navarra, pero no de la capital. Pues estos no tenían intereses, digamos, de sociológico, económico, familiares. Y estos se lanzaron al ataque de esta que consideraban una destrucción. Y sin embargo, los canónigos de la Catedral de Pamplona e Iruña, que eso sí que eran prácticamente casi todo clero local y muchas veces alto clero, que habían permanecido siempre muy pegados sus familias a lo que era el poder y a lo que eran las exigencias de modernización y económicos que estaban entrando en la ciudad con los nuevos ensanches, con los nuevos crecimientos, fueron unos encendidos partidarios de la destrucción de las murallas de la ciudadela de Iruña. Entonces hubo una temporada en la cual se estaban lanzando sermones unos, contestando los otros, volviendo a atacar unos, volviendo a contestar los otros. Y dije, y ya, antes, pues, esto nos entretuvo un rato, y yo les dije, hay que ver qué pena, ¿no? Cuando una ciudad tiene porque claro, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Toledo, que se conserva casi todo el perímetro de la muralla, o de Ávila, que tiene tanta muralla, y dices, qué bonito es que llegas ahora en el 2000 y pico y te enfrentas a lo que es un perímetro amurallado. Qué elegancia, qué prestancia le da eso a una ciudad. Y estaba en estas meditaciones, bueno, estas meditaciones ya pasaron hace mucho, pero estaba con estas cuestiones en la mente cuando leo que van a restaurar la puerta de la Birramba de Vip Rambla. Se puede decir Vip Rambla separado o Vip Rambla todo junto. En Granada. En Granada. Y yo digo, pero ¿cómo que van a restaurar la puerta? Si esa puerta ya está como descatalogada. Entonces voy a hablar un poco de eso porque para que me sirva de pie a entrar entre a veces las burradas que se hacen, pero también los esfuerzos que luego se hacen después. La puerta de Birrambla estaba en lo que es la plaza de Birrambla, que está justo delante, a escasos 200 metros de la fachada de la Catedral de Granada. Era una zona morisca por excelencia, era donde está la catedral, era donde estaba la gran mezquita, entonces todo eso era la proximidad, por así decirlo, judicial, político, económica, jurídica, se llevaba alrededor de lo que era la gran mezquita, y la plaza de Birrambla era uno de los iconos de ese enclave. La plaza de la Birrambla era sería un poco mayor de lo que es en la actualidad. Tampoco eran plazas de estas monumentales como las plazas que concebimos dentro de un urbanismo moderno o de un urbanismo incluso renacentista, sino que era una plaza pequeña y tenía una puerta que era la puerta de la muralla, que era el segundo perímetro de muralla que había debajo de la Alhambra. El perímetro de la Alhambra está todo ya, aparte de estar restaurado, está todo recuperado, limpiado, se han quitado todas las casas, todos los pegotes, y claro, la gente, las personas cuando se acercan allí y ven aquello te quedas boquiabierto, porque de noche iluminado o de día viéndolo a la luz del sol con todas las estructuras, cada una distintas que tiene la Alhambra, pues absolutamente colosal. Y esa puerta, ese trozo de muralla, pues lo fueron cuarteando para ir haciendo las sucesivas ampliaciones urbanísticas y arquitectónicas que se hacían en Granada, y esa puerta en el año 1930 hasta el año 1933 había quedado sola entre edificios, pero vamos, que ya las casas crecían encima de lo que era la puerta, y ya hubo que tomar una decisión de hacer una
de hacer una avenida importante en lo que era Granada, y entonces pues como había que hacer la gran avenida, pues entonces dijeron, bueno, pues vamos a emplearnos en lo que es una gran en el fondo en trasladar la estructura de la puerta y plantarla en lo que era la media muralla, por decirlo de alguna manera, la media ladera entre ambas murallas. Imaginaros que en la parte alta hay una muralla sorprendente, que es la muralla de la Alhambra, y en la parte baja estaba la muralla que rodeaba el perímetro bajo de la ciudad. Entonces desmontaron toda la puerta y la trasladaron a esa colina de la cual estoy hablando. Y ahí ha permanecido hasta ahora. Y entonces, claro, ahora ¿qué hacían? La puerta ya, pues al estar en medio de un jardín o de una zona, no es exactamente una zona boscosa, aunque hay bastantes árboles, pero no es un bosque, sino que es una zona donde estéticamente sigue siendo muy bonita, pero de repente dices tú, ahí va, y en la mitad de ese bosque, ¿qué hace ese arco? Y entonces están planteándose, y ya han aprobado para este nuevo año, restaurar la puerta en su totalidad, crearle todo lo que era la estructura, porque todas las puertas prácticamente que había en Granada, salvo en la arcada particular que se hacían, eran más o menos parecidas. Entonces eran, para que os hagáis una idea, era una puerta que tenía una especie como de dependencias encima de lo que era el arco y a los lados, y eso es lo que que incluso llegaban a ser a veces en la Alhambra, casi todas, esas partes superiores de las arcadas llegaban a ser un pequeño palacete. O sea, para que os hagáis una idea de la importancia que le daban a las puertas como elemento arquitectónico de acceso de entrada a la ciudad. Y entonces este año que se despide, el 2019, el 2020, que está entrando, empezaremos a ver cómo va a ser la restauración de esa puerta, que va a estar formando parte de lo que no es exactamente el conjunto de la Alhambra, porque quedaría extramuros, quedaría fuera de la muralla, que es la muralla ahora primigenia del conjunto de la Alhambra, pero va a quedar muy cerca y va a poder ser visitada, y le van a hacer unos accesos y unos paseos para que podamos contemplar la puerta y pasar por dentro de ella sin que nos caiga ningún cascote. Y todo esto me ha traído a la que os he dicho, que son las artes del metal en Al-Ándalus. Bueno, tenemos que fijar el momento histórico de donde son estas obras, de una manera más exacta, entre lo que es el año 711 y el año 1492, y se nos presenta un prisma de múltiples caras. ¿Qué pasa? Que como fue un arte de los vencidos y de los que había que apagar su memoria, pues y luego se juntaban varias cosas. Primero esto suponía que se arrasara con mucho de lo que eran las construcciones que había y se reconstruyeran. Bien a veces por barbarie, a veces por no darle alguna importancia. Porque ellos decían, bueno, hemos conquistado aquí, nosotros hacemos lo que queremos. Y otros decían, hombre, vamos a conservar el arte de estos infieles que nos han estado guerreando y han ocupado nuestro territorio, pues como os he dicho, del 711 al 492. Esto no puede ser. ¿Y qué pasaba? Que luego a esto, al interés de haber vencido a un pueblo y de no darle importancia a su arte, se unía que ellos, como no hacían representaciones de personas ni estatuas, pues tampoco se conservaban, porque a una mala, si hubieran hecho tallas, pues alguna hubiera caído por algún precipicio y en una obra hubiera aparecido allí, pero no. Las únicas lápidas, algunas cosas que escribían con texto, eran las macabrillas que se ponían, que eran las lápidas que se colocaban en los cementerios. Alguna lápida también se colocaba en lo que eran los palacios, y alguna pintura se hacía, pero remotamente y como muy privada, y casi de algún pájaro si eran muy avanzados ideológicamente, porque como Mahoma había prohibido hacer las representaciones gráficas de lo que eran las personas y de Dios, pues no se pintaba nada. Y también a esto se usaba
que si bien había construcciones, muchas, que eran hechas en piedra, murallas, algunas mezquitas, pues se habían empleado muchos elementos en su construcción, visigodos, incluso romanos, que se habían metido allí y no le habían dado más importancia. Y todo el gran resto de arte que hacían era un arte muy efímero, porque era un arte que construían muy rápidamente y empleaban las yeserías. Y claro, las yeserías, si tú tienes, claro, con mocábares impresionantes, con cuestiones increíbles, pero expuestas a que si un día les daba el viento, o les daba el sol, o había una gotera, o había un terremoto, pues todo eso venía abajo y se acabó, y ya no se quedaba nada. Normalmente todavía siguen apareciendo, por ejemplo, la madrasa de tan interesante que hay en Granada estaba oculta tras un retablo de una capilla, entonces apareció y se ha podido apreciar en su magnífica e increíble capacidad artística que tenían. Pero las demás artes no. Entonces han quedado una serie de elementos metálicos pequeños que son los que acoge la exposición que se realiza en el Museo Arqueológico Nacional, el MAN. Y gracias a los vestigios materiales que han llegado hasta nuestros días, podemos comprender los principales aspectos relacionados con el metal en Al-Ándalus, desde lo que son la extracción de los materiales de las minas, sus posteriores tratamientos metalúrgicos y su manufactura final, produciendo los más diversos objetos en los que se aunaba el reflejo de una sociedad, una precisión técnica y muchas veces una gran belleza estética. En el trabajo de los metales en Al-Ándalus se nos muestra muy dinámico desde la época emiral, desde cuando llegan los primeros musulmanes, los primeros conquistadores, y en el esplendor del califato de Córdoba, y luego posteriormente en la disgregación que hubo del poder en los reinos de taifas, el periodo de los imperios almohade y almorávide y almohade cronológicamente, que vienen después, hasta llegar allá al epílogo de excelencia y de espectacularidad que supone el reino nazarí de Granada. El Museo Arqueológico es el que acoge esta exposición, y gracias pues a la generosidad de muchas instituciones o de unas cuantas instituciones, pues podemos tener un concepto más amplio y más, podríamos decirlo, más selecto y más brillante de lo que ha sido el arte nazarí, el arte andalusí, o el arte andalusí con sus matices, porque muchas veces es un arte que está sumido en lo que es la suma de otras partes artísticas que le aproximaron a ser lo que es y a poderlo contemplar como lo vemos. Dentro de lo que es el proceso de la fundición, han traído los elementos de un tesoro, bueno, diríamos un tesoro es cuando son monedas, pero una colección de objetos que son los bronces de Denia. Y es un excepcional conjunto de piezas islámicas que fue hallado en la localidad alicantina de Denia a principios del siglo XX en el interior de una tinaja, y se hallaron unos 90 objetos metálicos totalmente fragmentados de muy diversas tipologías como candelabros, incensarios, braseros, esencieros, piezas de balanza, un candil y una excepcional lámpara calada. Y gracias a los hallazgos de estos bronces, de otros bronces en Cesarea y en Tiberades, en Israel, se confirma que la mayor parte de las piezas halladas en Denia son de la época fatimí, cuando se movía mucho el comercio desde la parte del Mediterráneo a recibir influencia y a comprar objetos procedentes de talleres sirio-palestinos y egipcios, y fueron transportados hasta este extremo del Mediterráneo, probablemente a finales del siglo XI, por comerciantes judíos como metal para la fundición. Por tanto, su llegada
y su finalidad fue la de reciclaje, hecho provocado por el alto contenido de estaño de esta aleación metálica que en aquellos momentos escaseaba en Al-Ándalus. Y el conjunto se encuentra hoy repartido entre los museos arqueológicos de Denia y de Alicante. Estas piezas que vienen de fuera son las que sirven de inspiración para la creación en talleres propios de piezas similares. O sea, se hacía mucho de lo que se copiaba. ¿Cuáles eran los principales usos del metal en Al-Ándalus? Pues bueno, los objetos elaborados en diferentes metales y aleaciones que conocemos de época andalusí concluyen pues un fiel reflejo de lo que era su realidad social. Desde las piezas más sencillas, muestras de lo que era la cotidianidad y los usos personales, hasta los más suntuosos y escasos, propios de individuos de un mayor poder adquisitivo. El metal fue también protagonista del desarrollo y éxito de ciertas actividades que dieron presagio a la cultura andalusí. Así, la extensión y la consolidación de la islamización en Al-Ándalus conllevó la implantación de la cultura agrícola del regadío y el desarrollo de las actividades artesanales en el ámbito doméstico de las explotaciones agropecuarias, sobre todo de textiles y del cuero, y ello se constata arqueológicamente en la aparición de nuevas herramientas, de nuevos útiles desconocidos o no encontrados en épocas anteriores. Hemos de referirnos también a la numismática, a las monedas y al hecho crucial de que la principal función de los metales preciosos era la de cubrir las exigencias monetarias que tenía el Estado. Como instrumento de una política centralizadora de Al-Ándalus, sobre todo en Córdoba, la moneda andalusí estaba ligada a los cambios socioeconómicos que las diferentes formas de gobierno trajeron consigo. No menos importante también es la implicación del metal con la religión y con el culto, pudiendo una vez más discernir entre lo que es la esfera pública y lo que es la esfera privada. Y en el primero de estos ámbitos donde encontramos los objetos de mayor relevancia, que además por norma general se vinculan a las mezquitas aljama de las principales ciudades, sobre todo lámparas y elementos de culto como acetres, como incensarios para crear y para purificar el ambiente de oración. Y no puede olvidarse tampoco la relación existente entre las obras de metal y los avances científicos, tales como los vinculados a la astronomía y a la fabricación de objetos de precisión para medir el tiempo, para medir la distancia con las estrellas, para poder de una manera navegar y moverse. Y no menos importante fue la fabricación de armamento. El pueblo andalusí era un pueblo conquistador y tenía que defenderse del constante envite que siempre le hacían los reinos cristianos. Así que estos han sido un poco los hilos conductores que ha tenido esta exposición, que como os digo es una de las más importantes y de las más señeras de las que estamos viendo últimamente. Claro, la gente lo primero que le llama la atención pues son los tesoros de moneda, los tesoros de monedas. Por ejemplo, el tesoro de Córdoba, de la zona que se denomina Córdoba 3 y la calle Cruz Conde, que es una de las calles que está en las calles de Córdoba, la calle Cruz Conde, pues aporta una riqueza de piezas abundantes. Por ejemplo, hay en lo que es la parte del Tesoro de Córdoba, que son monedas de plata, aparecieron 382 dirhams califales y fatimíes. Y en la del Tesoro de la calle Cruz Conde de Córdoba aparecieron 235 dinares y fracciones califales de taifas, norteafricanos y fatimíes, pero todos ellos de oro. 382 monedas y 235, estamos hablando de una cantidad considerable y muy bella. Claro, es lo que llama la atención cuando ves. También se presentan otros tesoros, como el Tesoro de Huesca,
que es una de las escasas emisiones cristianas de esta época, y este tesoro refleja el uso habitual de piezas islámicas en territorios conquistados, pues Huesca había sido tomada por Pedro I de Aragón en el año 1096, y en lo que han llevado ahí 497 sin doblas almohades de Abd-al-Mufid Yusuf I, que son las que se empleaban en el comercio dentro de lo que era el reino de Aragón. Son de oro, están fundidas en Al-Ándalus y están fundidas en el norte de África, porque no se puede precisar si exactamente es una fundición de ese tipo. Y luego, pues claro, también había que decirlo, el dinero no tenía religión. Y en un escenario histórico en el que las relaciones entre los territorios peninsulares era constante, muchas emisiones cristianas toman como modelo las islámicas para integrarse en los circuitos comerciales andalusí y mediterráneo occidental, que eran donde se movían. Por eso había mancusos, maravedíes y millareses que imitan respectivamente al dinar califal o de la taifa, al almorávide y al dirham almohade, mientras que el mancuso y el millarés llevan inscripciones deformes, incluso ilegibles. El maravedí y los maravedíes que han llevado ahí expresan en árabe mensajes cristianos. O sea que esto todavía nos lo hace como mucho más interesante y mucho más, no sé si la palabra conmovedor a la hora de expresarnos a lo que es la fusión que hubo entre al menos económica, ¿no? Había cosas en las cuales verdaderamente no se podían, era muy difícil lo que era la unión, pero había muchas cosas en las que sí que se produjo una aproximación. El mancuso bilingüe, que está escrito en latín y en árabe, es una pieza de oro de Ramón Berenguer I, fechada entre el 1035 y 1036 después de Cristo. El maravedí, esta está acuñada en Barcelona. El maravedí de Alfonso VIII de Castilla está hecho en oro toledano también, y es del año 1250 de la era de Safar. Y el millarés es anónimo, está hecho en plata y es el del siglo XIII-XIV después de Cristo. Todas estas piezas que os estoy relatando están de continuo en el Museo Arqueológico Nacional. Otras piezas de interés muy interesante, pues indudablemente ya en lo que son referidas a la religión, son los grandes elementos para la iluminación. El Corán, que es el libro sagrado del Islam y el principal espacio en el que se desarrolla la actividad religiosa, es la mezquita, y es en ese lugar donde encontramos la mayor variedad y cantidad de objetos elaborados en metal y fundamentalmente, como os digo, relacionados con la iluminación, y que fueron realizados en toda clase de metales, tal como se recoge en las fuentes escritas, que dicen: la gran mezquita está iluminada por 37 lámparas. Bueno, esto me lo estoy inventando, pero entendéis que en lo que era el relato histórico era así. En Al-Ándalus destacó la mezquita de Córdoba, que acumuló una gran cantidad de objetos metálicos, seguidos de otros notables ejemplos como la mezquita almohade de Sevilla y la aljama de Granada, de la que de manera excepcional han llegado hasta nuestros días una de las lámparas, que son unas lámparas que parecen tan en la impresión de ser como unas lámparas de rejillas, para que iluminaran, para que el fuego, la llama, se viera desde su parte exterior y pudiera iluminar los bastos. Claro, no siempre hacía buen tiempo en lo que eran las ciudades, y muchas veces había oraciones que prácticamente al rayar el sol en un día de invierno pues eran como muy sombrías y precisaban de tener estos elementos. También muy importante dentro de lo que son los elementos metálicos, los que se emplearon en la ciencia
y en la medicina. La ciencia andalusí se materializó en una importante producción de instrumentos científicos que fueron mayoritariamente elaborados en metal, especialmente en latón, y destacan los vinculados con la astronomía y la geometría como astrolabios, globos celestes o cuadrantes. Y hubo en ciudades como Córdoba y Toledo, Sevilla, donde fueron uno de los centros científicos más importantes en Al-Ándalus, siendo muy destacable la figura de un tal Azarquiel, que inventó la azafea o el astrolabio universal en Toledo en el año 1048. Y en referencia a las prácticas médicas o quirúrgicas encontramos una serie de instrumentos de metal como bisturíes, espátulas, etcétera, y la farmacopea fue igualmente una actividad muy importante, contando con un buen número de almireces o morteros de muy distintos tamaños destinados a triturar los componentes y a preparar mezclas. Y todo esto, pues afortunadamente, pues se ha conservado y se expone en esta colección. Una de las cosas que más llaman la atención es este astrolabio, que fue fabricado, como os digo, por el astrolabista. El que hace astrolabios es el astrolabista, que es Ibrahim ibn Said al-Sagid, en el año 459 de la Égira, en el año 1067 nuestro. Está completo, conserva la caja o madre, y en el que se alejan 5 láminas grabadas por ambas caras, indicando así un total de 10 latitudes en red o araña, montadas una sobre otra para ser sustituidas, y según la latitud poder encontrar el perímetro, la altura y la ubicación exacta de dónde, hacia dónde tiene que moverse y en dónde está una persona cuando mide con el astrolabio. Son verdaderamente excepcionales, ¿eh? O sea, las piezas que se han llevado, claro, muchas no son tamaños grandes, no tienen, o los globos estelares, que los hacían, que parecen nuestras bolas del mundo, pero hechas en metal, que son de una belleza pues muy importante. Yo me he quedado absolutamente impresionado de todo lo que es este recorrido. Luego hay también unos elementos que yo, había visto algo, había podido acercarme a algunas cosas, que son las fuentes, que en las fuentes, como le daban tanta importancia a la jardinería y a recrear todo lo que era como si fuera un palacio, el cielo en los palacios, pues hay una serie de las bocas de las fuentes. A ver, a todos nos viene a la mente lo que es el patio de los leones, que son una serie de leones que sujetan sobre sus espaldas una concha, y por la boca de los leones hay la fuente. Pues esto se hizo también en metal, y se han traído los elementos, se ha traído el elemento más impresionante, que es el glifo de Pisa, una réplica, que junto con el león Marichá es la mayor escultura de bronce conocida en el Mediterráneo islámico medieval. Y estas piezas se atribuyen a los talleres andalusíes. Y pudo formar parte del botín obtenido en el saqueo de Almería por las tropas cristianas en 1089, o con mayor probabilidad durante el asedio que hizo Pisa a las Islas Baleares entre 1113 y 1115. Con un cuerpo de león y cabeza y alas de águila, en su interior posee un sistema que parece ser más bien estar vinculado con fines acústicos, como si fuera una especie de campana, lo que invalidaría lo que era la supuesta función como surtidor de fuente, y alrededor del cuerpo discurre la inscripción: bendición perfecta, bendición total, regocijo perfecto, paz perpetua, salud perfecta, felicidad prometida a su poseedor. Esto es una obra hecha en bronce, que es de un tamaño pues más grande que un perro grande, más grande que un mastín, y que nos ha dejado a todos sorprendidos cuando nos hemos acercado a ella, y que es de alguna manera uno de los
elementos más importantes de estos bronces zoomorfos, de los cuales se presentan varios, y a pesar del supuesto anticonismo que había en el Islam, son usuales las representaciones de animales en sus manifestaciones plásticas. De este modo, a cada animal se le asociaban diversas propiedades que podemos interpretar en clave religiosa o moralizante o simplemente práctica. Estas se basaban en diversas fuentes escritas islámicas, como en la de Ibn Bajitsu o Ibn Dribhayin, o distintos que hablan de este tipo de fuentes que representaban animales. Y eran en el fondo eran herederas de la tradición romano-bizantina y sasánida en lo que era la representación de bronces zoomórficos. Y en el Islam cubre la práctica la totalidad de todo lo que es la geografía mediterránea, sobre todo para el empleo en fuentes. En fuentes en Medina Zara ya han aparecido varias, una está aquí, la otra la tienen en Kuwait o en Dubái, en algún país de estos que les atrae tanto todo lo que es la antigüedad islámica, y lo adquirieron enseguida. Y todos estos objetos de uso cotidiano, de pequeño, de mediano tamaño, suponen el mayor grueso de producción conocida y reservada a las altas dignidades, porque muchas hacían para palacios, para pequeños palacios, y estos son lo que han llegado hasta nuestros días, y se representan varias bocas de fuente que son verdaderamente pues de gran belleza, de gran esplendor, y que son las que están ocupando la plaza, el centro, por decirlo de alguna manera, sino diciéndolo de esta manera, el centro el centro como más jugoso de la exposición. También hay un que a mí me encanta mucho, que era el que conocía, que está en el Museo Arqueológico de Córdoba, que es una pieza de la segunda mitad del siglo X en Medina Zara, y pertenece a una fuente, es un surtidor en forma de cervatillo, y pertenece a una fuente o alberca de la ciudad palacial califal de Medina Zara, y el agua entraba en un cilindro soldado a la peana, y usando lo que era la presión salía por la boca del cervatillo el chorro de agua, con una belleza estética que nos deja a todos, no voy a decir aturdidos, pero sí que nos deja como muy impactados. También es importante el esplendor de la orfebrería andalusí, de la cual nos aparecen colgantes. Era parte de lo que era el tesoro privado que tenían las familias pudientes y las familias reales, y siempre permanecían muy ocultas. Eran joyas que pasaban de madres a hijas o de distintas partes de la familia, que ocultaban y que son de gran belleza, y que son de las que nos llaman la atención por su gran perfección artística. También hay libros miniados con enmarcaciones, encuadernaciones. Hay un libro que es muy interesante, que es el que han traído aquí en papel, en tinta y en pigmentos, más las tapas que tienen unos reboches de metálicos. Probablemente es un libro hecho en el Cairo, en Egipto, traído aquí, copiado aquí, y copiada también sus incrustaciones metálicas. Es el libro de las utilidades de los animales, que es una obra de carácter enciclopédico que trata de las cualidades científicas de los animales y de su utilización y de la elaboración de medicamentos con ellos, y fueron tradiciones anteriores grecolatinas u otras de carácter oriental las que dieron lugar a este tipo de libros y a su traducción al árabe, para que pudieran ser seguidos e interpretados por los grandes maestros que tenía la sabiduría, la sabiduría científica de los musulmanes, de los andalusíes. Y luego también hubo gran parte del metal que se dedicó
a defensa y al armamento, porque las propiedades físicas del metal convierten en el material idóneo para la fabricación de armas, y son relativamente escasas las piezas de armamento adscritas con seguridad al periodo andalusí, cuya procedencia en buena parte todavía forma parte de la investigación arqueológica. Hay espadas, flechas, que toman en parte los modelos romanos anteriores. Ese alfanje curvo y tal, todo esto es mucha literatura. Pero claro, la que nos dice todo es la espada que sí se conserva de Boabdil, que es una de las joyas de la exposición y que podemos contemplarla como modelo de metalurgia dedicada a lo que eran los procesos del desarrollo armamentístico. También hay puntas de flechas, y luego no sé qué conservo mucho más, porque todas estas armas, muchas armas eran fundidas para hacer otras cosas, o para hacer espadas, o para hacer elementos que se iban a seguir empleando cuando ya los reinos cristianos habían ocupado todo lo que era el territorio que fue en su tiempo andalusí. Como veis, los metales de Al-Ándalus, los metales de Al-Ándalus en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional. Si estáis cerca de Madrid o os queréis meter en todo lo que son las redes sociales que del museo y de otras instituciones están sacando adelante, están llevando a información y a interés esta exposición, os la recomiendo. Y bueno, que os sirva un poco para poderla vivir, aunque la vais a vivir de otra manera diferente, cada uno de los que después de oír esto os acerquéis a la exposición. Hoy hemos estado en los metales de Al-Ándalus. Hoy hemos estado en Historia con Sentido con Juan Carlos González, que un día más ha estado encantado de haberos podido acercar esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.